Mercedes Marco del PAN, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Saludo, ¿Cómo andamos? No nos vimos, así que... No nos vimos. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien. Bueno, gracias por venir. Placer. ¿Cómo estás viendo la gestión de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central? Bueno, la gestión de Sturzenegger frente al Banco Central hay que analizarla en el contexto de todo un programa económico y de una lógica económica que se instauró a fines del 2015. Y quizás el puntapié más importante de esta reinstauración de un proyecto neoliberal en la Argentina la dio el Banco Central cuando decide, por ejemplo, desregular absolutamente la cuenta capital, ¿sí? El ingreso y salida de fondos especulativos o de la Argentina, y además desregular el sistema financiero. Yo lo que veo que Argentina en 2 años ha perdido muchísimos espacios de soberanía. Si yo tuviera que hacer una síntesis, se reinstaura una lógica donde lo que predomina hoy es el negocio financiero, y eso desplaza a la producción, a la generación de riqueza en la economía productiva, en el empleo genuino. Y por el otro lado ha recortado enormes espacios de manejo de la política monetaria y cambiaria. Estos cimbronazos que estamos viendo en el mercado y esta necesidad de que el Banco Central salga a vender, de alguna manera lo que están reflejando es que el mercado le está marcando la cancha al Banco Central a partir de un dato objetivo, es que se ha generado esta burbuja en torno a las LEBACs, que tienen una capacidad de pulseada enorme para decidir sobre el tipo de cambio. Yo creo que estas tensiones que se dan en el mercado de cambios no las podemos analizar de forma separada de los datos que salieron hoy oficiales, ¿no? De que el desequilibrio del balance de pagos de la cuenta corriente llegó a 30.000 millones de dólares el año pasado, y que el endeudamiento creció en 52.000 millones de dólares. Llegó a 233.000 millones de dólares la deuda. En 2 años. Y cuando a veces uno dice de la desregulación, ¿qué significa? Porque no se entiende qué es esto de regular la cuenta capital. Y me parece que es interesante advertir que nos endeudamos en 52.000 el año pasado, y que la fuga bruta de capitales, o sea, de los argentinos que fueron y compraron dólares, sí, y los metieron en un colchón, los sacaron a una cuenta afuera, la formación de activos externos, lo que se llama en la jerga técnica la formación de activos externos, llegó a casi 48.000 millones de dólares. Entonces, esta es la síntesis, creo, de lo que otra vez sopa en la Argentina está ocurriendo, que Argentina se endeuda. Además, endeuda el conjunto de los ciudadanos, que vamos a tener que dar cuenta de este endeudamiento en moneda que no es la que emitimos nosotros, y la contrapartida es la fuga de capitales. O sea que esta es deuda que no está generando crecimiento, no es deuda que está generando inversión, es deuda que está viabilizando la fuga de capitales nuevamente en la Argentina, ¿no? Marco, usted lo que dice es, a ver, el gobierno toma deuda, se supone que esto es para pagar el déficit fiscal, porque de alguna manera... De alguna forma se traen esos dólares, se emiten pesos y se compran esos dólares, pero al mismo tiempo lo que hay es una dolarización en marcha de empresas particulares que lo que hacen es sacan esos dólares y los guardan directamente. Sí, a ver, en enero el ministro Caputo colocó 9.000 millones de dólares en los mercados internacionales. Entre enero y febrero, ¿cuánto fue la compra de dólares bruta esta que 1 millón de personas en la Argentina, físicas y jurídicas? 8.400 millones. Casi 9.000. 8.400 millones de dólares. Claro. Entonces, esto que me parece que es lo más sensible. Vos planteabas, se endeuda porque tiene déficit. Y yo ahí tengo quizás un matiz, ¿no? Sí. El problema del endeudamiento externo no tiene que ver con el déficit fiscal. Podría financiarse de otra manera, dice usted. Podría absolutamente financiarse de otra manera. Si se pagan los salarios en pesos, se invierte en pesos, en última instancia se tendría que endeudar únicamente para pagar los servicios de la deuda externa. Ahora, se endeuda en dólares porque estamos metidos en esta trampa de que si el Estado no sale a endeudarse en dólares, no alcanzan los dólares para bancar este desequilibrio del sector externo. Yo creo que acá, y esta es una visión totalmente distinta a los planteos más ortodoxos o convencionales o neoliberales, de que el problema en la Argentina es fiscal. No, históricamente los problemas
de estrangulamiento del crecimiento, sí, de la posibilidad de generar empleo, están vinculados a las crisis del sector externo. Entonces yo lo que veo con enorme preocupación es que se habla mucho del déficit, si va a bajar este año, si baja el gasto primario. Lo que vemos es que reducen el gasto primario, pero aumenta el déficit financiero porque hay más intereses. Y mientras tanto está este canal abierto del sector externo que no está convergiéndonos hacia un equilibrio, ¿no? Yo lo escuchaba a muchos funcionarios y ahora veía la foto de Cavallo cuando en los 90... ¿Te acordás que decía que era bueno tener desequilibrio comercial? Salieron los datos de comercio exterior también, récord, creo que desde el año, no sé, de los últimos 20 años el desequilibrio comercial, y no es porque está creciendo la inversión, parte son bienes de capital, pero fundamentalmente es por importaciones que están desplazando trabajo nacional, trabajo argentino. A ver, ayúdeme a razonar esto. Si el gobierno dice en muchos aspectos que toma deuda en el exterior, porque si la tomase aquí en la Argentina, si le pide al ahorro de los argentinos una parte de eso para financiar lo que es el gasto del Estado, bueno, lo que hace es, de alguna manera, desplaza el costo del dinero, digamos, lo que se llama el crowding out, ¿no? Esto de subir la tasa de interés porque entra el Estado a pedirte dinero a los privados. ¿Usted no ve que eso puede llegar a pasar? ¿Quién es el principal hoy promotor de ese crowding out, de ese desplazamiento? Es el Banco Central chupando a través de las LEBACs. Sí. Con una tasa altísima. Sí. Además, se dan estas situaciones paradojales, porque es una tasa muy alta que le está haciendo muy difícil bajar en forma consistente con lo que están diciendo que va a ser la inflación, que no va a ser del 15, pero ellos dicen va a ser del 15, entonces ¿por qué una tasa del 26,5%? No es consistente. Pero no la pueden bajar más porque tienen una huida automática al mercado de cambios, al dólar, y eso podría generar un desmadre del mercado de cambios. Entonces, el Banco Central, por un lado, fija una elevadísima tasa de interés y por el otro lado desregula al sistema financiero. Todo lo que nosotros habíamos avanzado cuando modificamos la Carta Orgánica, que es devolverle al Banco Central la atribución para decidir a dónde tenía que ir el crédito, cuáles tenían que ser las tasas, cómo los bancos no se podían pasar de mambo con las comisiones, una cantidad de regulaciones que tenían que ver con que el crédito es un mecanismo importantísimo para promover la inversión y la producción en cualquier economía. Todo eso desapareció, se desactivó. Las líneas de inversión productiva, las líneas que tenían que ver justamente para financiamiento de las pymes, se están desactivando progresivamente y este año ya dijeron no va más. Bueno, se la criticó mucho cuando se estuvo al frente del Banco Central y promovió lo que era la modificación de la Carta Orgánica, porque lo que se decía es el Banco Central tiene que ser una entidad que no mire a ningún lado y que no sea permeable, por ejemplo, a los intereses de cualquier gobierno. Tiene que defender el valor de la moneda y punto. Y usted lo que dijo es, no, tiene que coordinarse con lo que es un plan económico, una gestión económica en un ministerio. Sí, lo que yo digo es por qué la política monetaria, cambiaria, financiera tiene que tener un estatus distinto que la política fiscal. ¿Por qué un presidente del Banco Central tiene que ser independiente? ¿Y por qué no un ministro de Economía tiene que ser independiente? Hablamos de la coordinación y hablamos que son mecanismos demasiado importantes para que no estén absolutamente integrados a un programa económico que en el caso nuestro era que el financiamiento tenía que estar al servicio de la producción y no de la especulación. Y además otra cosa que ya está muy estudiado, esta crítica a esta idea de los bancos centrales independientes, que finalmente terminan tratando de ser independientes del poder político, democráticamente elegido, pero absolutamente dependientes del mercado. Entonces, acá lo que hay es creo que una trampa conceptual, ideológica, que en realidad se quiere que el Banco Central siga privilegiando los intereses del negocio financiero y no de los de la producción, en cualquier economía, pero particularmente es lo que estoy hoy viendo en la Argentina, ¿no? Lo tenemos de fondo a Martín Redrado. Usted estuvo al frente del Banco Central hasta el año 2013. Convivió de alguna manera con lo que era la regulación en el mercado. Algunos lo llaman cepo, yo sé que a usted no le gusta que lo llamemos cepo, pero sí que hubo una regulación, se prohibía la compra de dólares. Digo, ahí el gobierno de Cristina Fernández se equivocó cuando instrumentó el cepo, no conspiró y después dejó sin reservas el Banco Central. No, yo creo que primero sería bueno que ya
definiéramos las cosas por su verdadero nombre, ¿no? Porque CEPO nos sirvió en su momento para hacer campañas políticas. Regulaciones. Era una regulación a la salida de capitales, ¿sí? Regulaciones que existen en el mundo al ingreso y salida de capitales que se aplican en determinadas circunstancias. En el caso de la Argentina somos bastante una rara avis, no hay muchos casos parecidos, porque la salida de capitales no es tanto de los que vienen de afuera y se van, que nosotros teníamos un encaje para que no ocurriera eso. Nosotros le decíamos, no, muchachos, el que traía si quieren venir acá, tienen que quedarse un año, no venir a hacer, ¿no? Entonces, eso nosotros no lo permitimos. Pero también lo que sí tenemos, que es un problema no del gobierno kirchnerista, que viene mucho más de atrás, creo que ya hasta hay puntos de quiebre, de dolarización creciente de los ahorros en la Argentina, que fueron habilitados por las políticas públicas. Y eso genera un drenaje de divisas necesarios para el proceso productivo. Entonces nosotros cuando empezaron a aparecer signos muy claros de insuficiencia de dólares, ¿no? Porque el desequilibrio comercial empezó, se cayeron los precios internacionales, porque fue cada vez más evidente que había un desequilibrio del sector energético, petrolero. Claro, traduciéndolo, había que usar esos dólares para pagar la importación de energía, es decir, y eso te dejaba con poco margen, por ejemplo, para asistir lo que eran las compras del público, por ejemplo, eso. Sí, a ver, uno tiene que decir, tenemos dólares, necesitamos para importar, necesitamos para pagar energía, necesitamos para que las empresas puedan remitir utilidades. Esos son los usos, digamos, virtuosos los de los clientes dólares. Del dólar en la Argentina. Ahora, para sacar parte de esos dólares y quitarlos del proceso de acumulación y distribución de la riqueza, no es razonable. A ver, es casi de sentido común que no puede ocurrir, porque esto que se dice tanto, yo recién escuchaba la salida exitosa del cepo, ¿sí? ¿Qué significa la salida exitosa del cepo? Que nos endeudamos en más de 60.000 millones de dólares para financiar la fuga, que nos comimos una devaluación brutal que significó un rebote inflacionario del 41% con su inercia en el año pasado. Pero, también. Usted va a coincidir conmigo que no se podía seguir de esa manera, digamos. No, había una regulación que no permitía directamente el acceso al mercado financiero. La verdad que había 3, 4 tipos de cambio distintos. Yo lo que sí creo es que frente a la situación objetiva de insuficiencia de dólares, había que ir a captar ahorro externo. Y ese ahorro externo tenía que ser utilizado fundamentalmente para financiar el crecimiento económico, que no es lo que está ocurriendo. Yo creo que como sociedad, sinceramente, nos tenemos que dar el debate acerca de esta cuestión cultural que tenemos los argentinos de ahorrar en una moneda que no es la propia, la que emite el Banco Central, que no es habilitado en otros países del mundo. Yo siempre tomo el caso de Brasil. En Brasil no se puede tener una cuenta de ahorro en dólares. En Brasil no se puede comprar una vivienda en dólares. Yo creo que el tema de la dolarización y esta cuestión cultural hay que abordarla muy integralmente, no solamente con una restricción, no se puede, sino, bueno, cómo se generan mecanismos de ahorro alternativos, cómo se garantiza que la vivienda se pueda comprar en la moneda nacional. Claro, pero me parece, digo, porque generalmente está esta visión de que el Estado es el que decide en qué moneda tiene que ahorrar uno, pero la gente en general, digo, no es estúpida, en todo caso trata de defender lo que es su patrimonio. Si yo tengo una inflación del 30% y tengo la posibilidad de adquirir una moneda que me va a proteger de esa inflación, digo, me parece que es legítimo que cualquier persona pueda elegir que sus ahorros no se pierdan por efecto de la inflación. No, yo creo que el problema no es de los que los compran los dólares porque creen que es una mejor reserva de valor. Yo creo que son las reglas de juego que habilitan desde la política pública que eso ocurra. Por eso en otros países del mundo no se advierte. Por eso cuando yo iba a reuniones de bancos centrales, al exterior, no entendían lo que estaba pasando en la Argentina. La especificación, dice usted, No, que se pudieran comprar 2 millones de dólares. Que uno pudiera ir a un banco y decir, quiero 2 millones de dólares. Y menos ahora que pueden comprar los que se... Pero, ¿de dónde salen esos dólares? ¿Cómo genera genuinamente una economía dólares? ¿De endeudamiento o de la diferencia entre importaciones y exportaciones? La forma virtuosa es esa, el intercambio que un país tiene con el resto del mundo, de la inversión externa, ¿no? De la inversión externa que viene a producir a la Argentina, eventualmente del financiamiento, el financiamiento de los organismos, pero eso tiene que tener siempre una contrapartida en términos de ampliación de la capacidad productiva.
Y lamentablemente habilitar, insisto, cuando fue lo peor de la crisis que nosotros tuvimos de demanda de dólares y estimamos cuántos eran los mayores de 18 años que estaban comprando dólares, no llegaba, era en torno al 7%. Entonces yo recién decía, es muy poco democrático si uno lo piensa, ¿no? Porque hoy lo que está ocurriendo es que se están endeudando 1.100.000 personas físicas y jurídicas para una deuda que van a tener que pagar todos los argentinos. Y esto sabemos que generalmente los argentinos que terminan pagando los platos rotos de un proceso de endeudamiento como esto son los sectores del trabajo, los sectores más vulnerables, ¿no? Ahí lo veíamos girar, aparece su tío, Rogelio Frigerio, está también la... ¿Dónde está Rogelio? Ahora va a pasar. Está también Frondizi, Arturo Frondizi. Este gobierno, yo recuerdo al presidente Macri coqueteó mucho con la idea del modelo de Frondizi, con el modelo del desarrollismo. De hecho, era de alguna manera quizás la efigie inspiradora de este gobierno. ¿Qué pasó con eso? ¿Usted lo ve, este gobierno desarrollista? No, yo creo que si hay una contradicción así básica es entre el neoliberalismo y el desarrollo. No hay desarrollo en un contexto de política neoliberal. El neoliberalismo es una ideología que está al servicio absolutamente del negocio financiero, de lo que se llama financiarización hoy a nivel de la discusión académica. Háganlo girar porque está Frigerio, digo, para que eso lo primero que diría. Yo lo que advierto, y el desarrollo es industrialización. El desarrollo es transformación tecnológica. Y este es un proyecto económico que está desindustrializando la Argentina. Veamos, y que está desandando un proceso de construcción de capacidades tecnológicas que se dio en los 12 años del kirchnerismo, muy rico, con problemas, con limitaciones, pero que había que sostener. Y eso se está desmantelando. Entonces, creo que a veces se debe estar sacudiendo en su tumba el tapir, ¿no? Cuando advierte que se menciona, se habla de desarrollo, cuando se está implantando, se está instaurando en la Argentina, se instauró a fines del 2015, un proyecto monetarista, ortodoxo, que está en las antípodas de lo que era el pensamiento de Rogelio Frigerio. ¿Qué hace Mercedes Marcó del Pont hoy? Yo soy presidenta de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, que es una fundación que creó Rogelio Frigerio en el año 1978. Este año cumple 40 años, y estamos trabajando para hacer un esfuerzo muy importante de consolidar y reunir una actualización, un trabajo que actualice la discusión sobre el desarrollo económico, con grandes especialistas nacionales e internacionales, porque me parece que en esta etapa de retrocesos sociales, económicos, políticos, culturales, en materia de derechos humanos, es muy importante que sepamos bueno, cuáles son los espacios para plantear un proyecto alternativo en la Argentina, ¿no? Y esto nos lleva a lo que le preguntabas al expositor anterior. Yo creo que de aquí, de cara al 2019, nosotros tenemos la enorme obligación, no solamente de tener una posición crítica, constructiva respecto a lo que está haciendo en materia de política económica y no tantos otros frentes el gobierno nacional, pero sí también de construir una propuesta hacia adelante, de futuro, que vuelva a convocar y a generar sintonía con las necesidades de la sociedad, ¿no? Mercedes Marcó del Pont, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.